Cessna here. Go for landing, over. Roger, understand. Go for landing. 3,000 feet. 20 de julio de 1969. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convierten en los primeros hombres en pisar la Luna. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Como si fueran alienígenas que visitaran otro mundo. Hasta entonces había sido más propio de la ciencia ficción, pero ahora cualquier cosa que se imaginara parecía posible. Si la humanidad podía viajar por los cielos e ir a otros planetas, ¿por qué no podrían seres de otros planetas visitar la Tierra? De entre aquella nueva oleada de avistamientos de ovnis, emergió una nueva teoría. Los alienígenas visitaron la Tierra en la antigüedad y fueron considerados como dioses. Pero si eso fuera cierto, no debería haber pruebas. Quizá las había. Lo único que teníamos que hacer era abrir los ojos y la imaginación. Puede que esas pruebas estuvieran delante de nosotros. Ancient Aliens, episodio 1. En mayo de 2008, un comunicado sorprendente es publicado por el Vaticano. Por primera vez en sus 2000 años de historia, la Iglesia Católica reconoce la posibilidad de que pudiera existir vida inteligente en otros planetas y afirma que creer en los extraterrestres no contradice a la fe católica. Eso significaría que nos adentramos en una época en la que el universo empieza a concebirse de manera diferente a como se hacía antes. Si existe una realidad para nosotros, ¿por qué no podría haberla para otros seres del universo que pudieran haber visitado la Tierra e incluso haber orientado a las culturas antiguas? Pero, ¿cuál es la causa de este cambio tan drástico en el pensamiento religioso? ¿Podría la Iglesia estar influenciada por descubrimientos científicos recientes? Se podría argumentar que, de hecho, estamos sustituyendo a los ángeles de hace 2000 años por ángeles actuales de alta tecnología, y que tenemos la necesidad de sentir que no estamos solos en el universo. Somos gente científica, y nos sentiríamos avergonzados de llamarlos ángeles porque ya hemos dejado de creer en esa clase de supersticiones. Pero aún así creemos en alienígenas de otros planetas. En 2002, la sonda espacial Mars Odyssey detectó enormes reservas de hielo bajo la superficie de Marte. La presencia de hielo y la posibilidad de que hubiera agua sugería que la vida podría mantenerse o incluso generarse en otro planeta. Después de décadas de transbordadores orbitales y de vehículos robóticos, la idea de volver a enviar al hombre al espacio, a Marte y más allá, encendió la imaginación e hizo resurgir la idea de que la humanidad y los seres alienígenas ya se habían cruzado con anterioridad. En 1968, tan solo un año antes de la epopeya del vuelo espacial de Armstrong, se publicó un libro que cambiaría para siempre el modo en el que muchas comunidades científicas, religiosas y artísticas percibirían su planeta natal. Escrito por el autor suizo Erich von Däniken, Las carrozas de los dioses intentaba demostrar que los exploradores alienígenas visitaron la Tierra hace miles de años. De niño fui educado en un internado católico muy estricto. Teníamos que hacer traducciones de pasajes de la Biblia, del griego al latín y del latín al alemán. Por ejemplo, en el primer libro de Moisés, antes de que el Señor descendiera sobre la montaña sagrada, Moisés recibió la orden de construir un gran muro alrededor de ella para que los israelitas no resultaran heridos. Y yo me quedé perplejo. Pensé, mi Dios, lo primero es que jamás necesitaría un muro para protegerse ni para proteger a Israel. ¿De qué están hablando? Y fue entonces cuando empezó mi trabajo. Empecé a leer miles de libros, los textos fundacionales de todas las religiones y mitologías, y vi que era siempre la misma historia, aunque por supuesto con otros nombres y con héroes diferentes, pero alguien descendía de los cielos hacia los humanos. Nuestros antepasados no podían comprenderlo, y pensaron que se trataba de dioses. Yo me quedé perplejo y me hice la pregunta, ¿acaso los antiguos humanos fueron influenciados por los extraterrestres y no por dioses?
Y si eso fue así, tal y como yo decía, ¿dónde estaban las pruebas? De modo que empecé a buscar toda clase de indicios, y eso es lo que llevo haciendo casi 45 años. Tenemos evidencias pictóricas, tenemos artefactos arqueológicos y tenemos infinidad de relatos de la literatura antigua. Existen miles de pruebas que no podemos seguir negando. Lo que eso implica es que necesitamos una nueva explicación para los orígenes de la humanidad. La idea de que quizá no estemos solos en el universo y de que seres parecidos a los humanos llegaran a este planeta desde algún otro lugar de la galaxia me parece una teoría muy buena. Fue algo que apasionó al público. Era un modo nuevo de interpretar el pasado y de mirar a las civilizaciones antiguas, y eso le dio a la era espacial una nueva perspectiva. Las carrozas de los dioses causó sensación, algo que se vio alentado en gran medida por la popular acogida de libros como Dune, de Frank Herbert, programas de televisión como Star Trek o películas como 2001, Una odisea en el espacio. Era el momento perfecto porque todo el mundo hablaba sobre los viajes espaciales y sobre la posible existencia de los extraterrestres. Era algo maravilloso que surgió de forma espontánea, no estaba planeado. Fui acusado por esperar al momento adecuado, como si lo hubiera calculado todo. Pero todo aquello no fue planeado, no lo hice a propósito porque llevaba escribiendo esta historia desde que era estudiante. Desde que vio la luz por primera vez, el libro de von Däniken ha tenido más de 40 ediciones y ha sido traducido a más de 30 idiomas. Pero Las carrozas de los dioses fue un bestseller que pudo no haber sido publicado jamás. Envié el manuscrito a 20 editoriales alemanas. Nadie estaba interesado. Me devolvieron el mismo manuscrito 20 veces. No es profesional, no nos interesa. Y cosas por el estilo. Después de que un periódico suizo publicara varios fragmentos cada semana, se vendieron más de 10.000 copias antes incluso de que el libro saliera al mercado. Fue todo un bestseller que empezó primero en Suiza, después pasó a Alemania y luego al resto del mundo. Tuvieron que hacerse más y más ediciones. Fue verdaderamente increíble. En 1970 se estrena un largometraje documental, acompañado por docenas de libros de éxito y por legiones de fans y de seguidores. Las carrozas de los dioses fue un libro muy influyente. De alguna manera, le hablaba a la gente que estaba deseosa por creer. Cuando era niño, Las carrozas de los dioses fue uno de los primeros libros que leí. Lo devoraba y lo digería con avidez. Nunca me cansaba. Estaba enamorado de ese libro porque proponía toda una serie de nuevas cuestiones. Von Däniken fue capaz de tratar muchas anomalías históricas a las que la arqueología tradicional no podía responder con mucha exactitud. Proponía una idea totalmente revolucionaria, que los dioses del espacio exterior hubieran venido a este planeta para desarrollar civilizaciones. La primera vez que leí Las carrozas de los dioses, no podía dejar de leer, porque daba respuesta a infinidad de preguntas que yo mismo me hacía. Y era una estupenda combinación de arqueología y aventuras. Proponía una manera maravillosa de percibir el mundo y de intentar resolver misterios ancestrales. Estoy seguro de que fue el catalizador de lo que la gente como yo hacemos hoy en día, que es hablar del misterio, de lo desconocido, de lo paranormal. Allanó el terreno para que muchos de nosotros pudiéramos hablar de este tipo de historias, y ese fenómeno sigue creciendo y haciéndose más y más grande. La gente quiere respuestas a preguntas que por sí solos no pueden responder. Pero a pesar de la enorme popularidad del libro, o quizá debido a ella, las teorías de von Däniken sufrieron el menosprecio de los científicos y la ira de los teólogos. Por supuesto, creó una tormenta de controversia y yo fui atacado deliberadamente, sobre todo por las publicaciones científicas. Decían, venga ya, eso no es más que un cuento, es un mentiroso, un fraude y cosas así. No hay ni una sola prueba de las señaladas por von Däniken que no pueda serle atribuida al ingenio humano, a la tecnología o al desarrollo.
No tratemos de reducir las escrituras a un libro de texto, o no tratemos de reducir las escrituras a una explicación del mundo moderno. No esperaba que la comunidad científica me diera un abrazo y dijera maravilloso, un gran trabajo. Debemos convivir con las críticas, es algo normal. Las carrozas de los dioses estaba llena de especulaciones. Tenía 238 signos de interrogación, pero nadie leyó esos signos. Siempre decían: Von Däniken dice, pero yo no decía, hacía preguntas. ¿Existiría la posibilidad? En las carrozas de los dioses había una clara diferenciación entre especulaciones y hechos. Pero por muy controvertidas que puedan ser muchas de las teorías de Von Däniken, sus defensores señalan pruebas tangibles. Por ejemplo, ¿cómo puede un mapa de siglos de antigüedad recoger una masa de tierra que acababa de ser descubierta? Eso nos indicaría que el mapa se cartografió en una época en la que la Antártida no estaba cubierta de hielo, hace muchos millones de años. ¿Y cómo podría una civilización primitiva aprender a aprovechar la electricidad? O incluso fabricar un ordenador. Eso sería como encontrar un avión a reacción en la tumba de Tutankamón. ¿Y cuál sería la finalidad de estos misteriosos diseños visibles únicamente desde mucha altura? Esos diseños están pensados para alguien que vuela, no cabe ninguna duda. ¿Podrá la teoría de Von Däniken, que defiende que los dioses antiguos eran alienígenas, contener alguna base científica? La respuesta requiere una búsqueda por todo el mundo y podría estar delante de nuestros ojos. Si unos seres alienígenas de otros planetas hubieran visitado la Tierra hace miles de años, ¿cómo habrían intentado comunicarse con ellos nuestros antecesores? ¿No debería de haber evidencias físicas del tiempo que pasaron aquí? Una de las respuestas podría estar en el desierto de Nazca, en Perú. Aquí, sobre una árida llanura que se extiende a lo largo de más de 80 kilómetros, infinidad de diseños y figuras geométricas decoran el paisaje. Si vuelas sobre el desierto, puedes ver una serie de líneas que parecen pistas de aterrizaje. Empiezan repentinamente y terminan de igual manera. La más larga mide 23 kilómetros y es recta, no tiene ni una curva. Es increíble y termina justo en una de esas pistas de aterrizaje. En los espacios formados por líneas grandes y pequeñas pueden verse figuras gigantescas sobre el suelo. Figuras de peces, monos, arañas, simios, pero son de un tamaño tan descomunal que únicamente pueden verse desde el aire. Sus constructores, la gente que las construyó, fueran quienes fueran, lo hicieron hace cientos y cientos de años, quizá incluso hace miles de años. No se han erosionado porque las condiciones de esa llanura de Perú son tales que no hay mucho viento, de modo que no se deterioran. Representan arañas y monos y muchas figuras diferentes que podrían querer decir: hola allá arriba, aquí estamos. Significan algo. Cuando era joven y pude ir a Nazca por primera vez, me di cuenta de que en el suelo algunas de las líneas contenían una sustancia blanca que parecía ser sal. La resquebrajé con las uñas y me metí un poco en la boca, pero no sabía a sal, era insípida. Cuando volví al hotel, la sumergí en agua caliente y fría, pero no cambió en absoluto. De modo que solicité a la Universidad de Dresde que se analizaran unas muestras para saber de qué se trataba. Y cuando la pusieron bajo un enorme microscopio, resultó ser una sustancia cristalina. No tenía sentido. Sabía que algo ocurría allí, en Nazca, pero aún no podía saber por qué. El siguiente paso sería empezar a excavar, pero no nos está permitido. Nazca es un lugar sagrado. Nadie puede tocar ni alterar nada.
Otras explicaciones muy controvertidas sugieren que las líneas podrían haber sido sistemas de irrigación, calendarios astronómicos gigantescos o algún tipo de sendas relacionadas con prácticas religiosas. Cuando se ve Nazca desde el aire, realmente parece un aeropuerto. No hay duda. Porque hay un montón de líneas muy anchas que parecen pistas de aterrizaje, conectadas unas con otras. Y también hay otras líneas gigantescas y rectas que se extienden durante kilómetros y kilómetros, sorteando valles y montañas. Una vez más, tenemos el dilema. Muy bien, la gente ha hecho esto, pero ¿por qué razón? ¿Era para decirles a esos dioses que volaban en vehículos aéreos que aterrizaran allí? No tenemos una idea clara de por qué aquella gente hizo eso. Pero parece que pretendían hacer señales a gente que volaba por los cielos, en el espacio o en la atmósfera de nuestro planeta. Durante la Segunda Guerra Mundial, las tropas americanas construyeron bases en muchas de las remotas islas del Pacífico. Para los nativos, que nunca habían visto una tecnología tan avanzada, la visión de aquellos enormes pájaros de metal al aterrizar debió darles la impresión de que los mismísimos dioses habían convertido la Tierra en un aeródromo planetario. Veían aterrizar aquellos enormes aviones que eran una tecnología que bajaba del cielo. No sabían cómo funcionaban aquellos artefactos, pero veían cómo aterrizaban, y lo que más les gustaba era que les traían bienes gratuitos, que estaban llenos de riquezas. Cuando terminó la guerra, todas aquellas pistas fueron abandonadas y los soldados se marcharon. Entonces los isleños se quedaron rascándose la cabeza y diciendo: ¿no era estupendo cuando todos aquellos aviones descendían de los cielos y nos daban latas de carne en conserva? Nos encantaba lo que traían. Religiones enteras surgieron de esta idea. Y los sacerdotes les decían: sí, son nuestros antepasados muertos que nos envían riquezas. Entonces lo que hicieron fue regresar a aquellas viejas pistas y construir aviones falsos con madera, intentando hacer que aquellos artefactos regresaran de los cielos y volvieran a darles latas de carne en conserva. De modo que aquí podemos ver una analogía en la que nuestra cultura moderna juega exactamente el mismo papel que los antiguos astronautas, ya que esto mismo podría haber ocurrido en el pasado, y religiones enteras surgirían en torno a los astronautas de la antigüedad. Pero los geoglifos no son el único misterio que rodea a Nazca. Estuve sobrevolando Nazca durante 4 días, sacando la cámara por la ventanilla del avión y haciendo más y más fotos. Al final saqué unas 4000 fotografías de Nazca. Es increíble. Y fue algo fascinante. Esta es una de las fotografías que demuestran que esta montaña fue allanada de manera artificial. Porque si la comparamos con las otras montañas de allí, vemos que los picos sobresalen por ambos lados. Pero esta es llana, es algo increíble. Es una de las fotos más impresionantes que hice sobre Nazca. Lo más extraño es que los escombros, los restos de aquellas cimas o de los picos de las montañas, han desaparecido. No están. No están ni en el valle ni en ningún otro lugar de la región. ¿Qué ocurrió con ellos? Muchas montañas de alrededor conservan la cima. Está ahí. Pero luego hay otras montañas tan lisas como una tabla y cubiertas de líneas que parecen pistas de aterrizaje. Y una pregunta más. ¿Por qué los extraterrestres estarían interesados en los áridos desiertos de Perú? Imaginemos hipotéticamente que una nave espacial llega a la Tierra con la intención de descubrir de manera rápida en qué consiste este planeta. Nazca sería el lugar perfecto para aterrizar, tomar muestras y realizar diversas investigaciones, porque Nazca aún a día de hoy es una de las zonas más ricas del mundo en lo que se refiere a materias primas. Allí podemos encontrar de todo. Tenemos oro, tenemos uranio, todo. Es como una guía rápida del planeta Tierra. Si acudes a Nazca, inmediatamente sabrás en qué consiste nuestro planeta, porque todas las materias primas se almacenan allí en grandes cantidades.
¿Por qué no podemos pensar que simplemente fue la expresión de algún impulso artístico? ¿De verdad es tan descabellado pensar que esos nativos de Perú quisieron crear una obra de arte a gran escala y que esa obra de arte gigantesca no fue creada simplemente por la misma razón por la que se crean las obras de arte? En lugar de eso se dice que las líneas de Nazca son tan descomunalmente grandes que únicamente pueden ser admiradas por gente que pueda volar. Puede decirse lo mismo de la Gran Muralla China. Pero la Gran Muralla China tenía un propósito de carácter político y militar. Los nativos podrían caminar por las líneas de Nazca como si fueran un laberinto espiritual con forma de objetos totémicos, y durante ese viaje esperarían alcanzar algún tipo de iluminación. El hecho de que no comprendamos el propósito de algo da lugar a numerosas especulaciones. Es cierto que en aquella época pudo haber gente que pensara, construyamos algo para los dioses. Pero, ¿quiénes eran los dioses de esa gente? ¿Bajaron de los cielos? ¿Convivieron con ellos durante un tiempo y después los nativos hicieron esas figuras como una especie de homenaje? ¿Quién sabe? Nazca y las figuras de Nazca no pueden verse desde el suelo. Hay que sobrevolarlas. Esos símbolos están diseñados para ser vistos por alguien que vuela. De eso no cabe duda. Y espero que antes o después los arqueólogos lleguen a una conclusión similar. Pero si esos visitantes de otros planetas fueran considerados como dioses, no existirían crónicas escritas. Puede que la respuesta esté justo delante de nosotros, en uno de los lugares más sorprendentes. Irónicamente, la teoría de Erich von Däniken de que en el pasado la Tierra fue visitada por seres de otro planeta resulta compatible con su fe en Dios y en la Biblia. Tan solo se trata de una cuestión de interpretación. La gente debe comprender que yo creía fervientemente en Dios, y de hecho sigo creyendo en Dios. Nunca he perdido la fe en Él. Pero cuando era joven, mi Dios debía ser todopoderoso. Mi Dios jamás necesitaría un vehículo en el que moverse, un vehículo que le llevara del punto A al punto B. El texto que los cristianos conocen como Antiguo Testamento contiene varios relatos en los que Dios y sus ángeles visitan la tierra. En ocasiones, esas visitas están acompañadas por un gran estruendo y por nubes de fuego. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, el profeta asegura presenciar la visita de unos seres celestiales que descienden del cielo en una fantástica máquina voladora. En lo que respecta a von Däniken, se trata de una descripción detallada de un avistamiento alienígena. Es algo increíble. Ezequiel no solo describe lo que ve, también describe lo que oye. Lo describe todo como la propia gloria de Dios. El profeta también describe varias criaturas aladas y con 4 rostros, similares a los hombres, que viajan en un artefacto circular y brillante. En el centro de todo aquel esplendor divino se alzaba algo que parecía un trono, y sentado en ese trono había un ser de aspecto humano, vestido con ropajes brillantes. Debajo del trono vio una especie de vehículo, algo similar a unas alas. Y también describe el sonido de esas alas. Describe el sonido de las alas como el de una catarata atronadora. Ezequiel describe esa rueda doble y parece algo más propio de la alta tecnología que de lo natural. Pero no podemos esperar que la gente de hace 3000 años supiera distinguir entre lo sobrenatural y la alta tecnología. Pero, ¿y si en las visiones celestiales de Ezequiel hubiera algo más que la imaginación de un hombre religioso? ¿Y si hubiera una base científica para todas ellas? Una vez tuve ocasión de conocer, entablar conversación y viajar con un caballero llamado Joseph Blumrich. Fue ingeniero jefe de la NASA, que tuvo mucho que ver con la expedición Mariner enviada a Marte. También fue el encargado de diseñar el tren de aterrizaje de la nave Mariner.
Y fue él quien me dijo que la idea para el diseño de la nave Mariner que aterrizó en Marte se le ocurrió leyendo el texto bíblico que habla de ruedas dentro de ruedas. Y eso es otro ejemplo de una persona con curiosidad capaz de concebir esas ideas. Otra figura bíblica que jamás ha dejado de fascinar a von Däniken es el personaje de Enoch. Enoch no forma parte de la Biblia. En el Antiguo Testamento tan solo tenemos una frase dedicada a él, eso es todo. Pero entre los textos apócrifos hay volúmenes y volúmenes sobre él. Y ahí tenemos el libro de Enoch. Enoch es la primera persona de la antigüedad que escribe en primera persona. Yo hice, yo oí, yo estaba allí. En uno de estos textos ancestrales, el bisabuelo de Noé cuenta que Dios se lo llevó consigo durante 300 años. Es llevado hasta los cielos, allí arriba conoce al Altísimo. Lo que llamamos Altísimo en la religión, él lo llama Dios. De modo que conoce al Altísimo, y es el Altísimo el que le dice a sus sirvientes: enseñadle a este joven nuestra lengua, y después enseñadle a escribirla. Y después escribe varios libros, y por supuesto conoce a todos aquellos extranjeros por su nombre. Cita todos sus nombres, conoce su profesión, sabe incluso cuál de esos extraterrestres es el astrónomo. De modo que Enoch es la primera y única persona que, hace miles de años, es capaz de dar los nombres de los extraterrestres e incluso algunas de sus profesiones. ¿Cómo es eso posible? Tenemos un testigo presencial y nadie habla de él. Me sentí muy confuso. El principal argumento que dan los seguidores de von Däniken es: ¿por qué parece tan absurdo que los aliens nos visitaran y es tan aceptable que Dios interviniera en la historia de la humanidad? La diferencia es que von Däniken propone que esos alienígenas llegaron a la Tierra y les dieron tecnología a los pueblos para que su cultura avanzara. En esencia, lo que daban eran objetos, nuevas ideas, nuevas tecnologías, y esas culturas avanzaron gracias a ellas. Por otro lado, por lo menos en la Biblia, Dios no le da a la humanidad ningún reloj mágico o algún tipo de misil que le permita vencer a sus enemigos. Dios da instrucciones, al menos según la Biblia, da instrucciones sobre cómo vivir, pero no sobre cómo construir artefactos que permitan que una cultura específica se desarrolle. ¿Podríamos relacionar la carroza de Ezequiel con un ovni? Los antiguos recurren a la mitología y a la metáfora para descubrir sus experiencias con Dios. Pienso que no debemos caer en un fundamentalismo de la literalidad. Las historias del Antiguo Testamento provienen de la gente de aquella época y de su propio contexto, y pretenden darle sentido a su experiencia con Dios. Podemos aprender mucho leyendo el Antiguo Testamento y leyendo sobre la carroza de Ezequiel, pero eso no implica que haya una estricta analogía entre esa carroza y un ovni. Cuando escribieron todas estas historias, la escritura era una invención totalmente nueva. Y lo primero que decidieron escribir fue algo que les ocurrió a ellos. Era algo tan importante, tan convincente, tan significativo para ellos, que debían recogerlo por escrito. ¿Por qué la sociedad moderna no puede aceptar que después de todo, estas historias sean reales? Las investigaciones de von Däniken han desvelado pruebas de lo que podrían ser más fenómenos extraterrestres, y no solo en la Biblia. Casi todas las religiones narran historias similares sobre deidades con poderes y habilidades espectaculares, y que descienden a la Tierra e influencian directamente la vida de los hombres. De pronto un día me dije a mí mismo: claro, todas estas historias son similares en muchas otras religiones antiguas. ¿Acaso también hablan de extraterrestres? Esos supuestos dioses están ahí y dan órdenes. Ayudan a los humanos a hacer ciertas cosas. Pero de pronto un día desaparecen. Aunque siempre desaparecen con la promesa de que volverán en un futuro muy lejano. Si tal y como yo opino, la gente de las antiguas civilizaciones estaba familiarizada con los viajes espaciales. Entonces, esas civilizaciones estaban en contacto con seres humanoides de otros planetas, y por lo tanto, creo que deberíamos encontrar pruebas de eso en sus respectivas literaturas. Y de hecho es así. En las epopeyas sánscritas de la India, encontramos numerosas descripciones de los vimanas, o máquinas voladoras míticas.
Una de estas crónicas data de hace más de 5.000 años. En el Bhagavad Purana, que es una antigua historia sánscrita, encontramos la descripción de un artefacto espacial pilotado por un rey llamado Shalva. Se dice que estaba hecho de metal y que en ocasiones podía estar en dos lugares a la vez, y su movimiento se describe como similar al vuelo de una mariposa. Estas descripciones coinciden con lo que relata la gente que avista ovnis hoy en día. En otros textos sánscritos, como el Mahabharata, el Rig Veda o el Ramayana, podemos encontrar descripciones de vimanas, algunos de ellos de hasta 30 metros de longitud, y equipados con artefactos similares a los de los aviones actuales. Un vimana era capaz de proyectar un haz de luz, que cuando apuntaba hacia un objetivo, lo destruía con su propia fuerza. Era como una película de los años 30 de Buck Rogers o de Flash Gordon. Leían textos de ciencia ficción en estado puro, sobre gente que volaba por ahí en unos artefactos llamados vimanas, disparándose los unos a los otros y entablando combates aéreos destruyendo ciudades enteras. Lo más sorprendente es que todas esas historias están aceptadas en la sociedad india moderna. No creo que se pueda decir que todas esas descripciones sean solo producto de la imaginación, porque incluso aunque fueran escritas hace miles de años, coinciden con lo que mucha gente dice sobre los avistamientos de ovnis en la actualidad. ¿Eran simples historias mitológicas nacidas de la fantasía? ¿O eran eventos físicos reales que intentaron describir lo mejor que pudieron? Esto es lo que me parece más lógico. Debo confesar una cosa. Si viviera en la India no tendría trabajo, porque si pretendiera hablarles de antiguos dioses alienígenas me dirían, muy bien, ¿y no hay nada nuevo? A la hora de argumentar la teoría de las visitas extraterrestres, los expertos en alienígenas antiguos citan dos tipos de ejemplos. Existen evidencias que se pueden leer, como aquellas que se encuentran en los textos antiguos, y luego están las evidencias que se pueden ver. Entre los ejemplos físicos más tempranos hay numerosos dibujos hechos en cuevas y en roca, y esculturas de piedra encontradas por todo el mundo. Cualquier imagen vale más que 1000 palabras, sin duda. Cuando, por ejemplo, encuentras imágenes en una cueva de Italia que representan a dos astronautas con escafandras, ¿qué demonios podría significar? ¿Qué otra cosa podría ser? Cada una de estas imágenes o estatuas representa figuras vestidas de forma muy extraña para la época, y luciendo unos tocados muy extraños. Pero realmente podrían ser representaciones de astronautas alienígenas, visitantes de otros mundos que descendieron a la Tierra hace miles de años. Por todo el mundo hay estatuas, esculturas, pinturas y representaciones de estos seres extraterrestres. Incluso en los Estados Unidos, en Sego Canyon, Utah, encontramos petroglifos de unas criaturas de aspecto muy extraño y que tienen antenas y cascos en la cabeza. Y al otro lado del mundo, en Kimberley, Australia, tenemos las mismas representaciones de estos seres con casco y con un halo que les rodea la cabeza. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que vieron nuestros ancestros que les llevara a pintar eso en las paredes de las cuevas? Y en otro continente, en la ciudad de Guatemala, se conserva una escultura que se asemeja claramente a un astronauta moderno. Se trata de un ser con casco, con una especie de respirador. Y en el pecho tiene lo que parecen los controles de algún tipo de sistema para respirar. ¿Cómo era esto posible hace 1500 años? En Colombia se han encontrado cientos de objetos funerarios que se asemejan a aviones. Tienen alas fijas, tienen un fuselaje y tienen un estabilizador vertical. Algo que no existe en la naturaleza, pero que es parte importante de la aerodinámica moderna. ¿Acaso nuestros ancestros vieron algo parecido volando por los cielos?
Por supuesto. Otro de los artefactos más asombrosos que se han encontrado se conserva en el Museo de Estambul y representa a una especie de hombre del espacio sin cabeza sentado en algún tipo de vehículo espacial. Se pueden apreciar las manos y una serie de tubos unidos a ciertos artefactos. Lleva un traje espacial y tiene las piernas recogidas. Incluso para un ojo no experto, se trata de un objeto bastante aerodinámico y realmente parece algo venido del espacio exterior. Esa gente presenció algo y recibieron unas enseñanzas y después trataron de representarlo de la mejor forma que podían con la tecnología de aquella época, que no eran más que simples herramientas y trabajo manual. Muchas de estas civilizaciones antiguas estuvieron muy separadas en el espacio y en el tiempo. No mantenían ninguna comunicación las unas con las otras, pero aún así tienen unas representaciones muy similares. Y creo que es porque todas ellas presenciaron aquellos acontecimientos y todas tenían la idea de pertenecer a una jerarquía de seres cósmicos. Por eso pienso que no es algo tan sencillo de explicar. Pero para Erich von Däniken y para los defensores de su teoría de los astronautas de la antigüedad, quizá la ilustración más clara se encuentra en México. La zona arqueológica maya de Palenque llevaba varios siglos abandonada antes de que los exploradores españoles se toparan con ella. Si subimos hasta arriba del todo, de pronto nos encontramos con las grandes pirámides de Palenque. Aquí, en el corazón de una tumba secreta, en las entrañas de unos templos ancestrales, yace un sarcófago de 7 toneladas perteneciente a un gobernante de Palenque del siglo VII, Pakal el Grande. Parece ser que Pakal murió aquí, en Palenque. Aparentemente se trataba de un líder maya muy misterioso. Era un gigante, medía unos 2 o 3 metros, y construyó esta enorme pirámide alrededor de su tumba. Los mayas lo adoraban literalmente como a una especie de dios. El sarcófago del rey Pakal está decorado con una talla que se ha hecho famosa como ejemplo del arte maya clásico. Muchos arqueólogos piensan que muestra a Pakal descendiendo al inframundo maya, pero los defensores de los astronautas de la antigüedad interpretan esta imagen de un modo muy diferente. En esta losa hay una talla increíble. Vemos a un hombre sentado en una especie de cápsula. Tiene una especie de máscara sobre la nariz y con la mano derecha parece manipular unos controles. Con la mano izquierda está accionando algún mecanismo. El talón del pie izquierdo está sobre un pedal y fuera de la cápsula podemos ver una llama. Es algo increíble, una prueba irrefutable de que los extraterrestres existen. 3, 2, 1, 0. Si nos fijamos en las similitudes con el aspecto de los astronautas, cuando están en un cohete o en un transbordador espacial, con todos esos aparatos, vemos que tienen cosas en común. Y uno debe preguntarse si se trata de artefactos que representan algo de manera simbólica, o si intentaban representar, basándose en el conocimiento limitado de aquella época, lo que estaba ocurriendo. ¿Acaso fue Pakal un rey maya a quien todos adoraban? ¿Era un importante visitante de alguna tierra lejana? ¿O puede ser que fuera un extraterrestre que provenía de otro planeta? Aunque la mayoría de científicos y arqueólogos desacreditan la interpretación que von Däniken propone sobre las tallas de Palenque, los visitantes suelen oír historias y comprar recuerdos que la confirman. Representa la teoría de Erich von Däniken, las carrozas de los dioses. Se supone que Pakal está pilotando un cohete, manejando los controles, los pedales, el motor y el fuego que sale del cohete. Esto sería la cabina. Y esto el oxígeno. La arqueología tradicional dice que es una representación de Pakal que muestra su viaje al inframundo, que desciende hacia las profundidades, no que vuela hacia el espacio. Ambas teorías son muy interesantes y cualquiera de las dos podría ser válida. En los últimos años, la tumba de Pakal ha sido cerrada al público y a los visitantes ocasionales. Aunque el sarcófago no se puede visitar, los defensores de los astronautas de la antigüedad aún pueden encontrar infinidad de pruebas en las tallas de los muros de Palenque. Esta es muy similar a la que tenemos en la cubierta de la tumba de Pakal. Vemos cómo tiene la mano izquierda en una posición muy extraña, a la altura de la muñeca.
También hay una especie de escape, como el de un cohete que sobresale hacia atrás. Pero puede que el rey Pacal no fuera el único alienígena que caminó por las ruinas de Palenque. Los mayas tenían un calendario y un sistema matemático muy avanzados. ¿Por qué estaban tan obsesionados con las estrellas? Era una de las culturas antiguas más avanzadas. Pero aún así, los mayas se desvanecieron en torno al 500 a.C. No sabemos a dónde fueron, pero una de las explicaciones es que los mayas eran una especie de extraterrestres y que literalmente se marcharon de este planeta. Pero los antiguos dibujos y tallas de piedra no son las únicas ilustraciones que fascinan a los defensores de los astronautas de la antigüedad. En 1927, unos historiadores descubrieron un mapa pintado sobre una piel de gacela y atribuyeron el documento a un almirante turco del siglo XVI llamado Piri Reis. Pero a diferencia de otros mapas de la misma época, este muestra masas de tierra que aún no habían sido exploradas. Muestra la costa antártica tal y como es bajo la capa de hielo que la cubre. Supone algo asombroso, porque significaría que ese mapa fue realizado en una época en la que la Antártida estaba libre de hielo, algo que ocurrió hace muchos millones de años. El mapa también muestra con detalle las costas de Europa y del norte de África. Pero es la ilustración de la Antártica la que de verdad fascina a los defensores de los astronautas de la antigüedad, ya que esta región no se descubriría hasta dentro de 300 años. Debemos recordar que la Antártica está cubierta por una capa de hielo de al menos 1,5 kilómetros. El georradar no comenzó a usarse hasta 1958, de modo que un mapa fechado en 1530 y que muestre su topografía con tanto detalle es algo muy interesante. Cuando los cartógrafos superpusieron el mapa de Piri Reis a un mapa moderno del mundo, descubrieron sorprendidos que el plano antiguo reproducía con precisión hasta los detalles más pequeños. Pero ¿cómo pudieron los dibujantes de un mapa con siglos de antigüedad conocer montañas o ríos que aún no habían sido descubiertos? En 1531 no había nadie capaz de volar a tanta altura como para poder cartografiar la topografía. ¿Y cómo fueron capaces de ver bajo el hielo? Sus mapas eran muy precisos. Sabemos que no fueron a la Antártida y que no la exploraron, pero fueron capaces de dibujar mapas. Pero si los alienígenas antiguos poseían la tecnología para viajar por el universo, ¿acaso las únicas pruebas de esos viajes serían unas pocas tallas y un misterioso mapa? ¿No deberían quedar signos de una tecnología tan avanzada? ¿Signos demasiado grandes como para pasar por alto? ¿Intentan decirnos que la gente de aquella época construyó todo eso a mano? No lo creo. Cuando se trata de buscar pruebas sobre los antiguos alienígenas, Eric von Däniken no deja ni una piedra sin levantar. He estado recopilando información desde hace más de 40 años y hay dos tipos de pruebas que corroboran mi hipótesis. Una de esas fuentes es la literatura, ya sea literatura arqueológica o mitológica. Y la otra fuente reside en los objetos prácticos. Por ejemplo, las pirámides están relacionadas con los dioses que descendieron de los cielos hasta la tierra. Sin algo de ayuda interplanetaria, ¿cómo podrían los egipcios haber aprendido a apilar los casi 2,5 millones de bloques de granito y arenisca que conforman la Gran Pirámide? ¿Cómo podrían los hombres prehistóricos haber movido las inmensas rocas de Stonehenge? ¿Y cómo pudieron los antiguos constructores de Cuzco encajar las piedras con tal precisión que ni siquiera cabe entre ellas una navaja de afeitar? Cuando viajas por el mundo intentando recomponer el puzzle del mundo antiguo, realmente no hay nada a lo que poder agarrarse. Solo hay enormes bloques de piedra, en muchos casos bloques articulados de granito o de basalto, que en ocasiones superan las 1000 toneladas de peso. Estos bloques tienen el tamaño de vagones de tren y los encontramos en Perú, en Bolivia, en México
y en el antiguo Egipto. Y debemos preguntarnos: quizá la megaestructura más famosa y más misteriosa del mundo sea la Gran Pirámide de Giza, la más antigua y descomunal de las 3 grandes pirámides de Egipto. Se cree que este milagro de la ingeniería se construyó a lo largo de un periodo de 20 años, quedando terminado en torno al 2650 a.C. Pero para los defensores de los alienígenas antiguos, esas cifras no encajan. La Gran Pirámide no se construyó en tan solo 22 años, porque en términos logísticos habría que haber cortado, transportado y puesto en su lugar una piedra cada 9 segundos. Incluso hay ingenieros modernos que han ido más lejos al decir: nosotros tampoco podríamos haber hecho esto en 22 años. Existen todo tipo de teorías sobre cómo se construyó la Gran Pirámide de Giza. Hay tantas que no queda más que sentarse e intentar relajarse, lo que incluye visitas extraterrestres, bloques que levitan gracias a un sistema de ultrasonidos, antigravedad, cientos de trabajadores tirando de unos enormes cabos por rampas que debían medir más de 3 kilómetros para arrastrar esos bloques hasta su lugar. Todo lo que yo sé es que están alineadas de manera tan perfecta y que su arquitectura es tan exacta que incluso unos constructores modernos con una tecnología avanzada habrían tenido muchas dificultades para hacerlo también. Por ejemplo, ¿cómo podrían haber construido en el interior de pirámides y tumbas unas cámaras de granito y de mármol tan perfectas y tan perfiladas? ¿Intentan decirnos que la gente de aquella época construyó todo eso a mano? No lo creo. El enorme tamaño y el peso de los bloques, multiplicado por el número de ellos, deja clara una cosa: la construcción de la Gran Pirámide sigue siendo una de las grandes maravillas y uno de los grandes misterios de la ingeniería arquitectónica. No pretendo desprestigiar a la inventiva humana, porque pienso que seríamos capaces de hacer cosas así en un periodo de tiempo más largo. Pero el conocimiento para erigir ciertos monumentos, tiene que haber algún tipo de invención o de sabiduría que les fuera otorgada a los hombres de la antigüedad para poder seguir esas instrucciones. En Egipto hay algunas tradiciones que aseguran que la Gran Pirámide fue construida por un extranjero llamado Sourid, y después afirman que Sourid es el mismo que en la comunidad hebrea era conocido como Enoch. Enoch es un profeta del Antiguo Testamento. Existen libros de Enoch que se consideran textos apócrifos. Existe una relación entre Enoch y estos extraterrestres. Él conoció a los extraterrestres. Ahora tenemos sus escritos en el libro de Enoch y sabemos que fue él quien ordenó erigir un edificio que no fuera destruido durante miles de años. Los textos egipcios de la antigüedad afirman que las pirámides fueron construidas por los seres humanos, pero con la ayuda de los guardianes del cielo, lo que hace referencia a los dioses. De modo que podemos decir que las pirámides se construyeron con manos humanas, pero con la ayuda de tecnología extraterrestre. Como una de las 7 maravillas del mundo, la Gran Pirámide no solo sigue siendo un misterio arquitectónico, sino también una maravilla geográfica. En 1877, el autor y teólogo Joseph Sayce demostró que la Gran Pirámide se asienta sobre la intersección entre las líneas longitudinales y latitudinales más largas, en el centro exacto de la masa terrestre de todo el mundo. También que cada uno de sus 4 lados está perfectamente alineado con los 4 puntos de una brújula, aunque ese artefacto no se inventaría hasta miles de años más tarde. ¿Será una coincidencia que la construcción de pirámides muy similares a las del antiguo Egipto se desarrollara también por todo el mundo? Existen pirámides en pequeñas islas del Pacífico, y en la India, y en México. Se trata de algo que está por todo el mundo.
Los arqueólogos no han sido capaces de explicar cómo culturas tan dispares y separadas por enormes océanos construyeron las mismas estructuras y en muchos casos de la misma manera. Aquí, en el centro de México, se alza una antigua ciudad construida hace más de 2000 años. Su nombre, Teotihuacán, significa literalmente la ciudad de los dioses. Localizada justo en el centro se encuentra la pirámide del Sol. Increíblemente, el perímetro de esta pirámide es virtualmente idéntico al de la pirámide de Giza. ¿Una coincidencia estructural? ¿O podría ser que ambas fueron inspiradas por los mismos diseñadores? Existen un par de teorías. Una es que estos pueblos recibieron las mismas enseñanzas por parte de una raza extraterrestre. La segunda es que hubo una especie de viajeros de la antigüedad que se movieron de un lugar a otro del planeta durante miles de años. Y aún así hay escépticos que piensan, la arqueología demuestra que simplemente sabían cómo hacerlo. Pero no creo que ese sea el caso. En Teotihuacán tenemos la Gran Pirámide del Sol y la Gran Pirámide de la Luna. Según las leyendas, esas construcciones fueron erigidas por gigantes, que en realidad eran dioses, tras una de las destrucciones del mundo. Civilizaciones como los aztecas, los mayas o los indios Hopi del norte de Arizona pensaban que el mundo había sido destruido 4 veces durante el pasado. Una vez por el hielo, otra por el fuego, otra por el agua. Cada vez la humanidad tenía que reconstruirlo todo. Y Teotihuacán fue construida al principio de uno de estos 4 periodos. Si nos preguntamos por qué construir estas gigantescas estructuras, ¿con qué propósito? En Egipto, por ejemplo, los faraones tenían unos grandes egos que les llevaban a intentar superar unos a otros. O también es posible que los antiguos quisieran dejar algún legado para nosotros. En muchos textos egipcios antiguos se dice que el propósito con el cual se construyeron las pirámides fue para almacenar conocimiento. Existen 300 libros que afirman contener todo el conocimiento del universo, dictados por los guardianes del cielo. Por supuesto, las pirámides no son los únicos monumentos antiguos que siguen desconcertando a científicos y arqueólogos. Existen literalmente miles de ellos y pueden encontrarse en cualquier rincón del mundo.